Jerusalén, que vivan bien los que te aman, que haya paz dentro de tus muros y seguridad en tus palacios. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor, vamos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hagamos nuestro pequeño examen de conciencia, pidiéndole al Señor el perdón de nuestros pecados. Y alcanzando del Señor su perdón, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Quiero ofrecer esa Santa Eucaristía de manera muy en especial por cada uno de ustedes que están en sus hogares, que quizás muchos de ustedes estén sufriendo las carencias ya a esta distancia económicas para la alimentación de sus hijos y que muchas veces les puede perder la paz. Que por medio de esta celebración Dios llegue a sus hogares con la ayuda económica y sobre todo con la paz espiritual. No tengan miedo, tengan confianza en el Señor. El Señor nos da todo aquello que necesitamos cuando nosotros se lo pedimos de corazón, pero sobre todo cuando hay amor y armonía dentro de nosotros mismos. Quiero también pedir en esa celebración, como lo he venido haciendo, por esos héroes tan importantes en nuestra sociedad, que son la base fundamental de nuestra salud, como son los médicos. Gracias a su esfuerzo, a su dedicación y a su entrega, que Dios recompense este sacrificio en cada uno de ustedes. Por nuestras enfermeras que también arriesgan su vida, pero que lo hacen con una entereza y con un amor. Que Dios los acompañe de verdad en esta gran lucha y en esta guerra contra esta enfermedad. Aquellas familiares que han ido perdiendo a sus seres queridos por medio de esta pandemia, que Dios les dé la fortaleza y sobre todo que esa despedida, que aunque es más dolorosa por no verlos tan cerca, para no despedirse como quisieran de ellos,
ese esfuerzo y esa dedicación, ese dolor, ofrézcanselo mucho al Señor para que Él los tenga ahora gozando del reino. Oremos. Dios nuestro, luz perfecta de los santos, que nos concediste celebrar en la tierra misterios pascuales, haz que gocemos siempre de la plenitud eterna de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo: has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos. Entonces Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jaffa en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel, que sostenido por las 4 puntas bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fibras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come. Pero yo le respondí: ni pensarlo, Señor, jamás he cometido nada profano o impuro. La voz del cielo me habló de nuevo: no tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto se repitió 3 veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos encontramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: manda a buscar en Jaffa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha hecho a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo: por lo visto ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Estoy sediento del Señor que da la vida. Aleluya. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya.
Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se convertirán en mi guía, y hasta tu monte santo me conduzcan, ahí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona a las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de ese redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Ese es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en este lunes de la cuarta semana de Pascua, en la cual ayer meditábamos sobre el buen pastor. El pastor es aquel que sabe amar y cuidar de sus ovejas. La figura de nuestro Señor Jesucristo abrazando una oveja. Nosotros, ¿cómo debemos de cuidar también a cada uno de nuestros fieles? Amarlos con verdadero celo de amor de Dios.
de cuidar de ellos y preocuparnos por ellos en todo momento, sobre todo cuando se encuentran en una necesidad, y más que una necesidad material, en una necesidad espiritual. Jesucristo, el buen pastor, nos recuerda aquella parábola de las 100 ovejas, en las cuales como buen pastor cuidaba de ellas, pero una de ellas se desvió del camino. No quiso seguir escuchando la voz de su pastor. Pero el buen pastor, al llevarlas al aprisco, se da cuenta que le hace falta una. Y con 99 ya dentro del aprisco, diría el pastor, una menos no es muy importante. Pero el buen pastor reconoce que aquella pequeña ovejita era necesaria en el redil, era importante en el redil. Había que velar de ella también, que quizás en algún momento de su rebeldía te haya llevado por apartarse de todas sus hermanas, o por la indiferencia de alguna de ellas se sintió que no era digna de estar en aquel redil, y por eso tomó otro camino. Jesús no la abandona. El buen pastor no la deja sola. Deja las 99 en aquel lugar, sabiendo que estaban seguras, sabiendo que ellas estaban en comunión y sobre todo que estaban a salvo. Y va en busca de la ovejita perdida. ¿Dónde la encuentra? En un lugar desolado, en un lugar apartado y en peligro. En aquella barranca entre espinos y el abismo, entre el pecado y la muerte. Pero ¿qué hace el buen pastor? No le importa. No le importa si hay que espinarse, no le importa si hay que sacrificarse, si en algún momento determinado se vaya hacia el abismo por ir en busca de la ovejita perdida o de la ovejita que estaba en peligro. A él lo que le importa es recuperar aquella inocente ovejita. Cuando la abraza, cuando la coge, aquella pequeña ovejita se siente de alguna manera necesitada del cariño de su pastor, y reflexiona y entiende que entonces era importante en aquel rebaño, que entonces no importaba si las demás la hicieron a un lado o si la despreciaban. Para su pastor sí era importante, sí era necesaria su salvación, sí hacía grupo con todas aquellas y formaban un conjunto maravilloso. Entonces se deja abrazar por su buen pastor, confía nuevamente en aquel pastor, escucha nuevamente su voz, reconoce su voz, no se deja caer al abismo, es decir, vienen en persecución mía y no quiero estar más ahí. Al contrario, se deja tomar, se deja acariciar y deja que le curen sus heridas. Deja que le venden aquel dolor que tiene aquella ovejita. Vemos la imagen de Jesucristo con ese cariño cargando sobre sus hombros la ovejita. Porque la ama, porque la quiere, porque es parte de su cuidado. No es indiferente ante ello,
ante esa realidad. Quizás tú también, en algunos momentos, te sentiste indigno del número de los elegidos de Dios en nuestra comunidad. Por tus errores, por tus pecados, por tus debilidades. Yo no soy digno de estar en este grupo tan grande de gente de oración, de gente amante de Dios. Y de alguna manera no queremos escuchar la voz del pastor. Mejor me retiro. Mi pecado es más grande. Y sentimos como que la gente nos ve y nos dice pecadores. Como que nuestra culpa nos hace sentir el desprecio de los demás. Y no es así. Porque tenemos que mirar a Dios. Tenemos que mirar a nuestro pastor, que me habla con amor, que en cada palabra que escuchamos de las Sagradas Escrituras, ahí me está hablando a mí, mi buen pastor, con delicadeza. Que no me está señalando y me dice, reverde, quédate en ese aprisco, en el abismo, entre espinos y pecado. Entre el sufrimiento y el dolor, quédate ahí. Y déjate caer al abismo de la muerte. No nos dice nunca eso nuestro Señor Jesucristo. Nos invita y nos dice aquí en el Evangelio, tengo además otras ovejas que no son de ese redil. Pero tú ya eres de ese redil. Tú eres parte de sus ovejas. Desde el momento en que tú te bautizas, ya eres parte importante en el redil del Señor. ¡Qué maravilloso! ¡Qué detalle tan hermoso tiene el Señor con cada uno de nosotros! A Él no le importan tus pecados. A Él no le importa el abismo donde estás. A Él le importa que tú te salves. Y quiere liberarte de ese abismo y quiere libertarte de ese pecado. Quiere sacarte de esas espinas que te están dañando tu cuerpo, que dañan nuestro alma y nuestro espíritu. Qué bonita imagen del buen pastor. Tierno, dulce, suave. Una imagen preciosa, a la que te invita a arroparte en sus brazos, a dejarte amar, a acariciar, a cuidar de ti, a velar por ti, a darle sentido a nuestra vida de una manera contemplativa. Porque cuando contemplamos nuestra vida y vemos la obra maravillosa que Dios ha hecho con nosotros, podemos darnos cuenta de ese gran amor que Dios nos tiene. Qué hermoso detalle. Cada momento de nuestra vida Dios tiene con nosotros. Señor, acoge a aquella ovejita que se le había perdido y se alegra y se llena de gozo porque la lleva cargando sobre sus hombros y la lleva al redil y presentársela al redil nuevamente. Que todas sus compañeritas le den la bienvenida. Entonces Jesús no es particular, Jesús es universal. Su misión es universal para todos. Y todos estamos llamados a participar de ese amor, de ese cuidado, de ese cariño. Escuchábamos en los Hechos de los Apóstoles cómo San Pedro también, por medio de ese sueño, Dios lo exhorta, lo invita a ir en busca de los paganos y hacerles sentir que son una oveja amada también por Dios, que están llamados a una conversión y un acercarse a ese redil de Dios. Por eso el Señor dice en el Evangelio,
Tengo otras ovejas que traeré a mi redil y formaré un solo redil. Pero que tú te sientas amado por Dios. Que no te sientas apartado de los demás. Las demás ovejitas no tenemos por qué juzgar a las demás. No podemos señalarles en su dolor o en su sufrimiento. Al contrario, si yo veo que una ovejita compañera mía está cojeando, que está sangrando, es decir, que ha pecado, que está dolorida, no es para señalarla y decirle, eres mala. Tu pecado te ha marcado. No. También mi misión es de acompañar a aquella ovejita a escuchar la voz de nuestro pastor. Este día es maravilloso, un día extraordinario, que el Señor nos exhorta, nos invita a saber escuchar su voz, a conocer bien a nuestro pastor, que nos ama, que da la vida por nosotros, que no le importa dónde meterse para rescatarnos del peligro. Pareciera que tú dijeras, es que somos tantos que no creo que tenga tiempo para mí. No creo que ni siquiera se acuerde de mí, que yo le hago falta a él. No creo que se note entre tanta gente que yo no esté ahí. No lo pienses así, porque Él nos ama de manera individual. Él te ama a ti como si fueras el único. No porque se olvide de nosotros, los demás no, sino a cada uno nos ama con particularidad. Nos hace sentir su presencia, la esencia omnipotente de Dios. Déjate acariciar por Dios. Hace sentir la grandeza de Dios en tu vida. Sabe tu nombre, te conoce como eres. Sí, y así te acepta, como tú eres, porque te ama. Por eso va y recoge a aquella ovejita y la acepta como es. Para hacerles sentir toda su bondad. Por eso, mis hermanos, yo los exhorto en ese día a no perder el sentido de nuestra identidad con Dios, de que estamos llamados a formar ese cuerpo maravilloso de Dios. Ser un solo rebaño bajo un mismo pastor. Que el Espíritu Santo nos guíe. Que el Espíritu Santo ilumine nuestro camino para poder abrir nuestros ojos a la visión de Cristo, a la misión de Cristo, al apostolado de Cristo, al camino de Cristo. El buen pastor, que cuida de sus ovejas y las lleva a verdes pastizales. Nos lleva con generosidad a darnos lo que necesitamos. Por eso hoy, y más que nunca, y en este tiempo, no desconfíes del amor de Dios. Como dicen por ahí, Dios aprieta, pero no ahorca. Dios nos dará a cada uno de nosotros según la confianza que tengamos en Él. Pero sobre todo, no desesperemos nuestro tiempo y nuestra vida. Que Dios nuestro Señor los llene de verdad, como pido cada día por ustedes,
nos dé fortaleza. Todos estamos pasando privacidades. Yo creo que todos tenemos algo en ese tiempo que nos preocupa, pero que no nos quite la paz, que no nos quite la fe en Dios, la confianza en Dios. Eso es lo importante. Llegará el momento en que volvamos de alguna manera a normalizar nuestra vida, a vivir nuevamente con plenitud el amor entre padres, entre esposos, entre hijos. Pero hoy la palabra de Dios nos exhorta realmente a dejarnos y abandonarnos en los brazos de nuestro pastor. Dios nuestro Señor los acompañe. Dios nuestro Señor llene sus corazones de alegría y sobre todo los asista en sus necesidades. Así sea. Presentemos, hermanos, la oración a Dios Padre de todos, siempre atento a nuestras necesidades, diciendo: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Iglesia, para que todas sus tensiones se resuelvan con espíritu fraterno y se consolide la unidad, fruto de la caridad sincera. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los responsables de nuestras iglesias, para que sepan escuchar y ser servidores de la comunidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que ejercen funciones de gobierno en el mundo, para que siempre busquen la paz y el bien de todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pobres, para que sean ayudados en sus luchas, disfruten de los bienes de la vida y lleguen a ser verdaderos pobres de corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los ricos, para que la gracia del Señor les toque el corazón, sepan acoger los bienes como recibidos de Dios y abran su corazón a las necesidades de los demás, que ellos también consigan la verdadera pobreza del corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. También te pedimos por la salud de Mónica Velar Suárez y por el eterno descanso de Isabel Manso Romero en su aniversario, Lucrecia Oseguera y de Jorge Luis López. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Sigamos pidiendo al Señor por todos nuestros doctores en el mundo entero, por las enfermeras y auxiliares en los hospitales que están combatiendo esta pandemia, para que Dios nuestro Señor con su preciosa sangre los cubra y puedan así también ellos volver un día a sus hogares, victoriosos y sobre todo abrazando con amor a sus esposas y a sus hijos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te pedimos, Dios de bondad, que estés siempre a nuestro lado y que la luz de tu Hijo Jesús abra caminos de paz y de bien en medio de los hombres. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir.
hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, Padre, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, ese es Jesucristo vivo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Kevin y sus auxiliares Timothy y Tom, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, por la salud de tu hija Mónica Avelar Suárez. Acuérdate también, Padre Santo, por el eterno descanso en su aniversario de Isabel Manso Romero, Lucrecia Oseguera, Jorge Luis López, y en el que fuera su cumpleaños de la señora Oralia Hernández, a quienes llamaste ya de ese mundo a tu presencia. A ellos y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu resurrección. Te pido, Señor, y te pongo en tus manos la vida de todos nuestros doctores, enfermeras y auxiliares que cuidan de nuestros enfermos en los hospitales en esos momentos, para que por tu preciosa sangre los cubras de toda enfermedad mortal y dolorosa. Haz que lleguen pronto felices a sus hogares, venciendo a esta pandemia que acecha a nuestra humanidad. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.